Empecemos con esta mini clase de cómo hay que crear una entidad. Y cuando hablemos de entidad, lo que nos estamos refiriendo es que vamos a agarrar y vamos a ver una tabla en nuestra base de datos y esta tabla la vamos a llevar a algo que pueda entender Java o Spring Boot y de esta forma vamos a poder trabajar con esta tabla, vamos a poder manipular datos, vamos a poder crearlos, eliminarlos, extraerlos, actualizarlos. Pero para eso antes necesitamos hacer un modelo para que todo este proceso pueda surgir de la forma eh, mejor posible y sin ningún error. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentamos a crear nuestra entidad es básicamente ir a nuestra base de datos. Como están viendo en pantalla, acá tenemos una aplicación ya creada de Spring Boot. Fíjense en que no hay nada creado, está simplemente nuestra clase donde va a iniciar todos los procesos. Y luego sí lo que tenemos inicializado, por así decirlo, en las properties, son las propiedades que necesitamos para poder conectar esta base de datos que nosotros vamos a estar usando. Es una base de datos eh, que una vez que termina el proceso se destruye, y esto está hecho gracias a una dependencia que es H2. Entonces, esta va a ser nuestra base de datos que vamos a estar usando. Pero podríamos agarrar y conectarnos a otra base de datos real que tenga persistencia, y esto aún así funcionaría. Vamos a pasar a mostrarles la base de datos que armamos. Es una base de datos muy simple, tiene dos tablas nada más. Tiene una tabla de students y tiene una tabla que se llama types. En la tabla de students vamos a estar encontrando varias columnas, al igual que en la de types. Las columnas son, por ejemplo, ID, name, last name, DNI, student status, student career. Esta es la primera parte que tenemos que tener bien en claro lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estas columnas son las que vamos a representar en nuestra entidad. Acá vamos a estar haciendo el mapeo de nuestra tabla. Entonces, para llevar este proceso lo que vamos a hacer es, vamos a irnos directamente a nuestra carpeta donde está nuestra clase principal. Y acá vamos a crear un nuevo paquete que va a contener todas nuestras entidades. Entonces, este paquete se va a llamar Entities. Y adentro de este paquete vamos a crear nuestra entidad. Por el momento solamente vamos a crear una sola entidad y la otra vamos a dejarla para el próximo video. Entonces, damos para crear una nueva clase, en sí un nuevo archivo, el cual vamos a llamarlo igual que nuestra tabla, student. Nada más que en vez de ponerlo en plural, lo vamos a poner en singular, porque esto es simplemente el mapeo del modelo que nosotros necesitamos. Entonces, student.java, y acá ya nos aparece para decir que esto es, para poner que es una clase. Ojo, de esta forma también podemos declarar una interfaz y demás cosas. Pero en este caso, las entidades son siempre clases. Bien, primer paso realizado, que es, ¿qué tenemos que hacer? Ok, ahora vamos a empezar a declarar las diferentes anotaciones que nosotros necesitamos para así poder decirle a Spring Boot qué es esta clase, ¿no? Entonces, primera anotación que vamos a utilizar, nosotros necesitamos decir qué va a ser esta clase. Esta clase va a ser una entity. Bien, ahí ya declaramos que esta clase va a ser una entidad. Segunda anotación que necesitamos es hacer referencia a la tabla que vamos a usar. Y también puede ser que a veces necesitemos decir a qué esquema pertenece. En este caso, como tenemos solamente un esquema, no hay necesidad. Entonces, para esto vamos a usar la anotación table. Y esta anotación table es donde vamos a estar diciéndole
el nombre de nuestra tabla. Vamos a poner name. Y el nombre de nuestra tabla, como recuerdan, es students. Fíjense en esta gran diferencia, que el nombre de mi tabla está escrito todo en minúscula y mi clase inicia con una S mayúscula. Por buena práctica, las clases siempre se declaran con su primer inicial en mayúscula y luego todo en minúscula. Bien, una vez realizado esto, ya nosotros ahí ya podemos arrancar a maquetar nuestro modelo de la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a definir el alcance de estos datos, que por lo general siempre son privados. Y luego lo que nosotros necesitamos decir es justamente de qué tipo van a ser estas variables. Recuerden que las columnas que nosotros tenemos van a ser lo que vamos a tomar en este modelo, y este modelo va a estar creado con estas variables. Entonces, para inicializarlo, fíjense que lo primero que tenemos es el ID. Y que el ID es de tipo entero. Bien, por lo general, los ID se definen como long. Y esto es porque un ID puede llegar a crecer mucho a lo largo de la creación de las bases de datos. Un ID puede ser muy, muy grande. Entonces, ponemos su tipo y ponemos el nombre, que justamente es el ID. Bien. Primera referencia que ya hemos hecho. Acá tenemos nuestra primer variable, private long ID. Ahora bien, vamos con el segundo. El segundo es name de tipo varchar. Esto quiere decir que es un string. Definimos su alcance, es private, su tipo, string, y su nombre, name. Bien. Luego de esto, vamos por la siguiente columna. Last name también es de tipo string. Private, string, last name. Seguimos con la próxima columna. Vamos a ver qué columna teníamos. DNI. Vamos a hacerlo también un long. DNI. Siguiente columna. Bien. Las dos siguientes columnas, fíjense que tenemos student status y student career. La realidad es que si vamos a ponernos a pensar un poco en estos datos, que en este momento no nos interesa tanto, pero acá vamos a tener un cuidado especial. Estos números van a ser chicos, realmente no van a crecer tanto, porque, por ejemplo, student career significaría la cantidad de carreras que pueda haber en una institución. Justamente fíjense en que este proyecto está pensado para una academia. Entonces, si nos ponemos a pensar la cantidad de carreras que puede llegar a tener una academia, realmente uno puede decir, pueden ser infinitas, pero por lo general una academia siempre apunta a ciertas carreras. Entonces, pueden ser 10, 20, 40, 50, y fíjense que estos números son chicos. Entonces, esto va a ser por lo general el ID de esta nueva tabla que va a ser de la carrera. Entonces, fíjense en que el número es chico. Entonces, lo que estaríamos usando, en vez de un long, para no guardar un espacio que no vamos a usar, va a ser de tipo short. Y acá, por ejemplo, nuestra siguiente columna era student status. Bien, esta es otra columna interesante. Es el estado del alumno. ¿Cuántos estados podría llegar a tener un alumno? Y si nos ponemos a pensar, un alumno puede estar cursando, puede haber finalizado, es decir, estar titulado, puede haberse dado de baja, puede haber pausado también su carrera, entonces está en un estado de pausa. Entonces, fíjense que también 1, 2, 3 son números chicos. Entonces, vamos con esto, que se llamaría students. Y fíjense en que nosotros ponemos student status,
guión bajo, status. Bien, acá tenemos una particularidad que justamente tenemos un guión bajo. La realidad es que si nos ponemos a escribir con guiones bajos, a la hora de empezar a hacer nuestro código, toda nuestra lógica, no va a estar tan bueno, no va a ser tan práctico, no va a ser tan útil. Así que en vez de poner esto, vamos a dejarlo en camel case, que esto sería con la S de status en mayúscula. El próximo dato, que era el student career, va a ser del mismo tipo. Entonces duplicamos esta línea y cambiamos el status por career. Bien, así como está, ya tenemos mapeada nuestra tabla. Esto sería casi suficiente para decir que ya terminamos. Pero bueno, como bien conocemos un poco de Java, nosotros nos faltaría hacer los constructores, el constructor vacío, los diferentes constructores que necesitaríamos para poder manipular estos datos, los getters, los setters. Entonces, en vez de estar escribiendo uno por uno estos getters and setters, fíjense que son bastantes, Spring Boot nos proporciona una dependencia que se llama Lombok, la cual nos va a facilitar mucho esta tarea. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar las anotaciones para evitar diferentes casos. Para evitar escribir, mejor dicho, estas cosas. Entonces, primera anotación que vamos a usar es all_constructor de Lombok. Fíjense en cómo ya la reconoció. Y acá nos la exportó. Siguiente anotación, no_constructor. Esta es para los constructores vacíos. Las otras dos anotaciones son getter y la otra es setter. Como bien dice su nombre, es justamente para los get y los set. Fíjense que hasta hace un ratito me estaba marcando unos errores la pantalla. Y justamente era porque me estaba diciendo, che, mirá que te falta inicializar esto. En cambio, de esta forma, cuando ya le puse estas anotaciones, listo, solucioné el problema, no tengo que andar escribiendo nada más. Así que bien, hasta acá nuestro modelo está realizado. Esta entidad ya podríamos utilizarla. Es más, fíjense en cómo nosotros utilizamos los mismos nombres que tenemos en nuestra tabla, en nuestra entidad. Esto es realmente una buena práctica, pero nosotros podríamos querer que en vez de se llame ID, se llame identificador. Identificador. Y esto también estaría bien, pero ahora no estaría haciendo referencia a ninguna columna de nuestra tabla. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer también es utilizar otras anotaciones para poder llevar a cabo esta referencia. Y esta anotación que vamos a estar utilizando en todas es column. Column. Fíjense que ella también me la marcó, también me la importó. Esta anotación vamos a copiarla y se la pegamos arriba a cada una de nuestras variables, porque en cada una vamos a tener que estar definiendo esta columna de la tabla. Bien. Hecho esto, tenemos que decirle en este parámetro cómo se llama nuestra columna. Entonces, a través de los corchetes, a través de los paréntesis, vamos a utilizar name y acá vamos a decir, ok, ¿a qué columna es? Bien, y este identificador es a la columna ID. Name. El nombre de la columna también es name. En last name es last name. Fíjense en qué rápido que se hace decir que dónde vamos, ¿no? Porque ya como la habíamos llamado de la misma forma, esto se nos hace simple para ir escribiendo y no nos perdemos. Y también sabemos en dónde estábamos parados. Bien, este es
student status. Acá sí tenemos una diferencia, que no vamos a estar escribiéndolo en camel case de esta forma, sino que sí vamos a poner el guión bajo y vamos a escribir status con la S minúscula. Vamos a lo siguiente. Student-career. Perfecto. Acá ya tenemos, ahora sí, bien hecha nuestra identidad, pero aún nos sigue faltando un pequeño detalle. El pequeño detalle es que nosotros debemos decirle cuál es la columna ID, en sí, hacerle la referencia a cuál es la columna de ID. Y esto lo hacemos a través de la anotación ID. Ya con esto estamos diciendo que identificador es nuestra columna ID que vaya a tomar los datos desde esta parte. Y otra anotación que también usamos es generate value. Fíjense en que todas estas anotaciones son de Java Persistence. Esto es justamente porque estamos haciéndole referencia que es una tabla en la cual vamos a estar guardando, almacenando, modificando estos datos. Y acá también tenemos que configurarla. Generate type.identity. ¿Está correcto? Sí, me está tirando un leve error. Bien, fíjense en que el error que me está tirando es lo de la palabra identificador. Entonces vamos a volver a dejarlo en ID. Porque con identity estamos diciendo que sea igual. Insert to complete modify. Estamos bien, está igual. Hay un error en una sintaxis. Creo que es porque no llegó a exportar algo. Vamos a guardarlo a ver si corrige. Bien, esto es para decir justamente que esta es la primary key. Bien, vamos a borrar punto identity. Ah, ahí está. No lo había tomado bien el parámetro. Perfecto. Bien. Hecho esto, ya tenemos toda nuestra entidad creada. Y con esto ya tenemos nuestra tabla generada. De esta forma, en sí, tenemos el modelo para poder utilizar esta tabla. Vamos a hacerlo correr para ver si no hemos cometido ningún error. Si cometimos algún error, directamente en la consola vamos a ver que está saliendo un error y vamos a poder ubicarlo. Vamos a ver cómo comienza y si tenemos o no tenemos este error. Bien, efectivamente, fíjense en la consola. Vamos a levantar un poquito esto. Nuestro proyecto ya está corriendo, es más, está corriendo en el puerto 8080. Fíjense en que acá dice que nuestra aplicación tardó para empezar 12 segundos. Y ya está, ya hemos hecho nuestra primera entidad. Así que hasta acá vamos a llegar con este video. Y en el próximo video vamos a ver si realmente esto funciona. Y esto lo vamos a hacer a través de crear un controlador, de crear un repositorio para hacer justamente las consultas SQL. Y vamos a crear también un servicio donde va a estar toda la lógica que necesitemos para poder hacer funcionar esto. Así que bien, vamos a parar esto por acá. Y hasta acá ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.